Pero justo esta civilización, este concepto de civilizar a los pueblos indígenas implicaba el desconectarnos de esta realidad, ¿no? De la realidad de la naturaleza. Durante la colonia, algo que sucedió fue que cuando llegaron los españoles a México, ellos consideraron que los ingredientes que utilizaban los hombres prehispánicos o las comunidades indígenas para alimentarse eran considerados como alimentos de poco valor, o eran como los alimentos baratos o alimentos pobres o alimentos no nutritivos, ¿no? Entonces tenían una connotación negativa. Empezaron a transportar desde Europa para acá animales como vacas, borregos, cerdos, gallinas, animales que en aquel entonces no existían de este lado del planeta. Fue violento, sobre todo para los indígenas en su momento, el perder sus tierras, y civilizar era traer todas estas costumbres de ciudad, todos estos hábitos de ciudad, ¿no? Pero estos hábitos de ciudad al mismo tiempo nos desconectan con los ciclos de la naturaleza, con el observar a los animales. La observación de los animales nos permite ver que ellos sienten, disfrutan, padecen, quieren vivir, no quieren morir, o sea, que son tan similares a nosotros que al final del día todos somos animales y que en realidad las ciudades son los ecosistemas artificiales. Pero justo esta civilización, este concepto de civilizar a los pueblos indígenas implicaba el desconectarnos. Para mí creo que es muy marcado que los supermercados existen y el éxito de los supermercados es que vivimos a prisa. Sí creo que es también una forma de colonización moderna. Vivir rápido nos ha llevado solamente a financiar y a fomentar la industrialización, y detrás de la industrialización pues hay también muchísima crueldad. Hoy en día es más fácil para el mexicano actual empezar a reconectar con los ingredientes prehispánicos gracias a que cada día hay más oferta de cocina basada en plantas. Creo que eso es muy importante. Y hoy en Atlali nosotros estamos tratando de recuperar eso. Entonces para mí era muy importante demostrar que podíamos tener acceso a esos sabores sin lastimar a ningún ser vivo, ¿no? Sin lastimar a ningún ser sintiente. Estamos en el camino, y trabajo que están haciendo instituciones, organizaciones, activistas, emprendedores en México es un trabajo súper valioso, porque es un trabajo que indudablemente nos está haciendo que volteemos a ver cómo era la alimentación prehispánica. La compasión puede salvar al mundo. La compasión puede cambiar las circunstancias del planeta. Se darán cuenta que la compasión es aquella cualidad del ser humano que puede hacer la diferencia. Entonces yo creo que podemos recuperar nuestra salud, creo que podemos recuperar la salud de nuestro planeta, y lo más importante es creo que podemos recuperar la compasión en nuestro corazón, y eso resolvería todos los problemas sociales que hoy enfrentamos.